Hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. Estamos en el mes de agosto y normalmente solemos hablar en el mes de agosto acerca de la Escritura, su origen, su revelación, su inspiración. Y el día de hoy vamos a meditar en el tema muy importante, reglas prácticas para la interpretación bíblica. Tenemos la Biblia en nuestras manos. Confesamos que ella es lo que Dios ha hecho y nosotros al estudiar la Biblia interpretamos lo que Dios ha hecho. Hoy les comparto 10 reglas para la interpretación de la Biblia. Número 1. La Biblia debe leerse como cualquier otro libro. Sí, debemos leer la Biblia como leeríamos cualquier otro libro. Esto no quiere decir que la Biblia sea como cualquier otro libro en todo sentido. Creemos que la Biblia es inspirada, es infalible, y esto lo coloca por encima de una categoría muy especial. Pero para asuntos de interpretación, la Biblia no se reviste de alguna magia especial para cambiar sus patrones literarios básicos de interpretación. No, la Biblia tiene figuras literarias y eso no cambia. En la Biblia, un verbo es un verbo, un nombre común es un nombre común, igual que en cualquier otro libro. Número 2. La Biblia, hay que leer la Biblia existencialmente. Al leer la Biblia debemos acercarnos con esa pasión personal. Debemos de sentirnos envueltos en lo que leemos. Debemos de introducirnos en la piel de los personajes acerca de los cuales estamos leyendo. Número 3. Las narraciones históricas deben de ser interpretadas por el método didáctico. El término didáctico viene de la palabra griega que significa enseñar o instruir. Esta regla básicamente nos enseña a reconocer una de las tareas principales del predicador o del que interpreta las escrituras, y es que enseñar e interpretar las escrituras es enseñar la mente de Cristo para su rebaño. Número 4. Lo implícito ha de interpretarse por lo explícito. En materia de lenguaje distinguimos entre lo implícito y lo explícito. Un ejemplo claro es la frase Trinidad. No aparece en la Biblia. Es cierto que esta palabra no aparece, pero de manera clara y explícita, la Biblia nos habla de la Trinidad en diversos pasajes. Para aplicar esta regla no se necesitan grandes conocimientos de lógica, simplemente la sencilla aplicación de un sentido común. Número 5. Determine cuidadosamente el significado de las palabras. La Biblia es un libro que comunica información verbal. Esto significa que está llena de palabras. Los pensamientos se expresan a través de la relación entre estas palabras. Cada palabra en particular contribuye algo a la totalidad del contenido expresado. Cuanto mejor entendamos las palabras utilizadas individualmente en las declaraciones bíblicas, tanto mejor seremos capaces de comprender el mensaje total de la Escritura. Número 6. Note la presencia de los paralelismos en la Biblia. ¿Qué es un paralelismo? Es una figura literaria y artística que consiste en repetir una misma estructura varias veces, pero alterando algún elemento. ¿Hay paralelismos en las Biblias? Sí hay paralelismos. Generalmente se habla de 3: sinónimo, antitético y sintético. El paralelismo sinónimo ocurre cuando diferentes partes de un pasaje presentan el mismo pensamiento de una forma de expresión ligeramente alterada. Por ejemplo, dice la Biblia: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Ese es el paralelismo de sinónimo. El paralelismo antitético ocurre cuando las dos partes se encuentran en contraste, la una con la otra. Pueden decir lo mismo, pero en forma negativa. Por ejemplo, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. El siguiente paralelismo es el paralelismo sintético. Este es un poco más complejo que las otras formas. Aquí la primera parte del pasaje crea un sentido de expectación, el cual se completa con la segunda parte. También puede avanzar
en un movimiento progresivo, de manera así como escalinata, hasta alcanzar una conclusión en la tercera línea. Por ejemplo, ¿por qué aquí tus enemigos, oh Jehová? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. El lector, el estudiante de la Escritura, debe tener la habilidad para reconocer cuándo ocurren estos paralelismos en la Escritura. Esto va a ayudar mucho para entender el texto bíblico. Número 7. Note la diferencia entre el proverbio y la ley. Un error muy común en la interpretación bíblica y la aplicación es darle un peso al proverbio y la fuerza de un absoluto moral. Los proverbios son pequeñas estrofas diseñadas para expresar verdades prácticas. Reflejan principios de sabiduría para una vida devota. No reflejan leyes morales que deben aplicarse absolutamente a toda situación concebible. Hay verdades en las Escrituras que no se discuten. Por ejemplo, la Biblia dice que pecado es pecado y no se discute su aplicación. Pero hay proverbios que son aplicables a cierta situación o no. Regla número 8. Observe la diferencia entre el espíritu y la letra de la ley. Los fariseos eran conocidos por su obsesión de guardar la ley. Existían leyes diferentes, pero el espíritu de la ley era quebrantado. Jesús reprende a los fariseos por conceder a la tradición de los rabinos la misma autoridad que la ley de Moisés. Al atribuirle autoridad divina a las leyes humanas, es el tipo máximo de legalismo que existe. Los fariseos se percataban de la letra. Los cristianos deben percatarse de la letra y del espíritu. Jesús pone este requisito para la entrada en el reino. Número 9. Tengan cuidado con las parábolas. Existe el problema de la intención original en la parábola. Es obvio que Jesús era afecto a usar las parábolas como medio de enseñanza. Sin embargo, la pregunta es si utilizaba las parábolas para aclarar o para explicar sus enseñanzas o para oscurecerlas. Debemos reconocer un elemento de encubrimiento en las parábolas, al grado que sus discípulos en una ocasión llegan y le dicen, explícanos la parábola. Regla número 10. Tenga cuidado con la profecía batídica, la profecía que predice. Y en esta situación, en esta profecía que predice, se ha tenido un gran problema en la actualidad con la manera en cómo se interpreta la profecía. Sí, hay profecía que predice, encontramos en la Escritura muchos profetas que hablan acerca del futuro, pero también hay en la Biblia profecías que ya se cumplieron. Hermanos, que estos 10 puntos importantes que hoy les he compartido sirvan para interpretar la Escritura.